Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con María Corina Machado, diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, el país está a la expectativa por el anunciado combate por parte del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro contra la corrupción en términos nuevos. Habla de poderes especiales, de habilitante, incluso está llamando a un debate a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué hay que hacer sobre esta materia? Bueno, los venezolanos lo tenemos clarísimo. La corrupción no se debate, se combate. Y son 15 años en los cuales todos los venezolanos, y lo sentimos a nuestro alrededor, hemos visto como a pesar de que Venezuela ha recibido más recursos que en ningún otro momento en su historia, ahí están las obras paralizadas, gente que demuestra ostentosamente cómo se han llenado de recursos, y hasta el propio oficialismo lo confiesa, y tú tienes las declaraciones que hizo el ministro Giordani cuando reconoció que se habían robado 20.000 millones de dólares del SITME, pero no hay dólares para medicinas, no hay dólares para insumos en los hospitales, no hay dólares para la comida, no hay dólares para los materiales de construcción. Entonces sí hay para quienes se los llevan y no hay para los ciudadanos. De modo que el gobierno tiene todas las herramientas, lo que no ha tenido es la vocación política de llamar las cosas por su nombre y enfrentar a quienes se han llevado los recursos de los venezolanos, que están muy cerca del señor Maduro, por cierto. ¿Es necesario un debate? María Corina Machado, ¿lo habría aceptado? ¿En qué términos? Mira, es que lo que se necesita es un combate, Eduardo. O sea, las leyes están allí. Todos los venezolanos lo sabemos. ¿Por qué no han nombrado un contralor? 2 años sin contralor. ¿Por qué paralizaron la reforma de la ley anticorrupción a nivel de la Procuraduría? Bueno, porque había una cláusula, un artículo que combatía el nepotismo, es decir, favorecer a toda la familia en los puestos clave. Lo que se requiere es un sistema de administración de justicia que le demuestre a los venezolanos que se va a hacer tal cosa, y no es que los corruptos siguen recorriendo el país y se pretende tapar con esta supuesta gran campaña y proceso la realidad. Y es un país que se nos viene abajo en cuanto a la situación económica, el empleo, el ingreso, el costo de la vida, la inseguridad que nos está matando. Entonces vayamos al problema, a resolver la causa del problema. Y aquí hay un tema que de verdad a uno le conmueve, porque hablar de corrupción en estos momentos, cuando sabemos que esa ha sido la causa de los problemas que está viviendo el país. Yo estaba en Falcón este fin de semana, en Monagas, Falcón estuvo unos días antes. Policía de Monagas que te gana 2.600 bolívares y ellos mismos tienen que comprarse sus botas y su uniforme. Entonces, no tienen cómo van a combatir efectivamente el AMPA, cómo podemos hablar de seguridad, si los recursos que se han invertido para atender estos problemas se los terminan embolsillando. Ahora, diputada, ¿cómo se logra entonces un cambio? Para el 8 de diciembre hay nuevas elecciones. ¿Esto es un asunto estrictamente de las elecciones del 8 de diciembre o institucionalmente, o la dirigencia de la política, la sociedad venezolana debe andar en otros esfuerzos para procurar cambios? Mira, el 14 de abril aprendimos muchísimas cosas. Pusimos en evidencia, no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero, la convicción que tenemos para vivir en un país donde exista respeto, donde haya valores, donde la familia esté unida y donde haya democracia y libertad. Demostramos que somos mayoría, pero también se demostró algo. No basta ser mayoría y ganar elecciones para enfrentar un régimen que es una neodictadura, que no es democrático. Se demostró que las instituciones de este país, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la propia Asamblea Nacional, como la están manejando en estos momentos, no permiten que esa soberanía popular que se expresó sea respetada. Y por eso los venezolanos tenemos que asumir que no tenemos tiempo que esperar. El país se nos está derrumbando. Eduardo, yo te pregunto y le pregunto a los venezolanos, tenemos 6 años para esperar, podemos esperar 3 años. ¿Qué va a pasar con Venezuela si eso continúa como está? Tenemos, por lo tanto, que asumir que además de defender nuestro voto en los procesos electorales, tenemos que presionar a las instituciones en la calle. Es la protesta ciudadana, es la gente que no tiene miedo, que no bajamos la cabeza, que exigimos que nuestros derechos se respeten. Y aquí hay una ruta para transformar a Venezuela, no solamente el gobierno,
porque aquí lo que se trata es de cambiar un régimen, de lograr transformar las instituciones para unir al país. Y esa ruta yo la veo en 2 pasos. El 8 de diciembre, para fortalecer una mayoría que somos, para lograr tener dirigentes en nuestras bases dispuestos a prepararnos para enfrentar un segundo desafío que para mí es la Asamblea Nacional Constituyente, porque nos permite, por la voz mayoritaria de los ciudadanos que queremos vivir en democracia, utilizando nuestra Constitución y las vías democráticas y electorales, lograr transformar el régimen. ¿Cuáles serían los pasos de esa propuesta para que la gente, bueno, lo vaya visualizando y haciendo posición personal? Bueno, yo creo que lo fundamental es lo que tú dices. Cada venezolano asumir lo que podemos hacer y lo que podemos hacer hoy, porque el país no aguanta. Un país que le han desangrado en los recursos, en los servicios, en la seguridad, la gente en la calle, nos están matando a nuestros hijos, a nuestros muchachos, o sea, la gente lo sabe, aquí no hay tiempo que esperar. Por lo tanto, es una movilización de ciudadanos que decimos, ya, el cambio comienza ahora. 15% de los ciudadanos electores que convocan a ese poder originario de abajo hacia arriba y que le dice a las instituciones, se acabó la corrupción, se acabó la violencia, se acabó la destrucción y la confrontación en Venezuela y ha llegado la hora de que la voz del soberano, de los ciudadanos, se haga sentir. Ahora, este planteamiento se fortalece en una dinámica de cara al 8 de diciembre, en la cual no es solamente ir a votar, sino asumir que cada voto hay que defenderlo en los centros de votación y en las calles. Y esa es la convocatoria y esa es la ruta que nos espera para transformar a Venezuela. Somos mayoría. Y eso es lo que debemos recordar. Somos mayoría. Quedó demostrado el 14 de abril y queda demostrado todos los días en un país que está efervesciente. Ahora, diputada, hay gente que en el camino, quienes consideran que el país debe cambiar, piensan en el referéndum. Se habla ahora de la constituyente, pero ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles los tiempos? ¿Qué tendría que ocurrir entonces si ese fuese el camino resuelto? Yo parto de la base, insisto, en que somos mayoría los que queremos una transformación profunda del país. El primer paso es asumir esa mayoría que somos, saber que pueden tener en este momento el poder y el control de las instituciones, pero no controlan el poder de la gente, del ciudadano que sale a la calle sin miedo, que no bajamos la cabeza, porque se trata de defender nuestros hijos, tu casa, tu patrimonio, tu empleo, nuestro país. Entonces el primer paso es asumir que tenemos esa fortaleza, pero que también tenemos esa responsabilidad. Porque Venezuela nos necesita a todos. Claro que damos en la batalla y la defensa en la Asamblea Nacional y no nos intimidan y no nos dividen y no nos debilitan, pero se necesita los ciudadanos unidos, articulados, protestando, exigiendo, demostrando la fuerza que tenemos y diciendo esa soberanía popular y ese derecho que nos da la Constitución lo ejercemos y lo ejercemos ya. El cambio es ya, no hay que esperar. Y esa es la fuerza y a eso es lo que le tienen terror. Le tienen terror quienes le han entregado Venezuela al régimen cubano, Eduardo. La soberanía del país al régimen cubano, a intereses extranjeros, a grupos mafiosos de afuera que se han ido apropiando de nuestros recursos. Y los venezolanos lo sabemos y lo reconocemos. Y ese es el gran desafío y la gran responsabilidad que tenemos nuestra generación. El día de mañana tus hijos, tus nietos, los suyos, los míos, nos van a reclamar lo que hicimos. Y es en estas horas que debemos demostrar lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Lo hicimos antes en la historia. Y ahora nuestra generación con fuerza, sin miedo, va a enfrentar y derrotar este régimen que quiere dividir, empobrecer y someter a la violencia y al odio. Es la hora de la verdad, es la hora del ciudadano y demostrar la fortaleza que somos. Lo demostramos el 14 de abril, lo demostraremos el 8 de diciembre y lo demostraremos dentro y fuera de las instituciones y en las calles, en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, en las plazas, en nuestros hogares. No nos van a callar, no nos han callado y nosotros vamos a demostrar la fuerza de los venezolanos. ¿Cuál es la trascendencia, más allá de la definición de alcaldes, de concejales, de los resultados del 8 de diciembre? ¿Qué está en juego? Está en juego la posibilidad de nuevamente sembrar ese espíritu de lucha. Si no hay éxito, para la oposición en esos resultados, ¿se debilitaría la idea de la posterior constituyente? Eso es lo que buscan, tratar de fragmentar y dividir y hacernos sentir minoría. En un proceso electoral que todos sabemos que es el aparato del Estado contra el ciudadano. Porque ellos hablan de corrupción,
Pero cada vez que tú veas, y usted, señor, en su casa o en su pueblo, cómo usan una ambulancia o un autobús escolar o le obligan a un empleado público a participar en un acto de campaña, eso es corrupción. Eso es el uso de los recursos del Estado en beneficio de un grupito que se ha enquistado en el poder y que quieren permanecer allí a cualquier costo. Se destruye Venezuela, se divide la familia, pero ellos tienen el poder y tienen los recursos. Entonces, por eso es que es el momento de reaccionar, y el 8 de diciembre adquiere un valor trascendental. Es demostrar que no tenemos miedo, que estamos unidos y que cuando hablan de luchar por una lucha ética, ahí estamos. La Venezuela decente, que es la inmensa mayoría. La Venezuela que quiere surgir con su trabajo, con el esfuerzo, darle un ejemplo a su hijo. Mira, que nuestros muchachos puedan ver una sesión de la Asamblea Nacional y sentirse orgullosos de quienes los representan y no avergonzados porque usan unas palabras groseras, grotescas, que no se deberían decir ni en público ni en privado. Entonces, es una lucha ética, es de valores, los valores que nos definen, los que haremos que prevalezcan. Y por eso yo quiero transmitirle una enorme confianza, una enorme seguridad y una enorme esperanza a los venezolanos. Confiemos en nosotros mismos y en lo que en estas horas estamos combatiendo, porque le tienen miedo al ciudadano y porque saben que somos mayoría los que hemos decidido un cambio y una transformación de Venezuela ya. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. María Carolina Machado, hoy en entrevista a Venevisión, diputada ante el Parlamento por la unidad. Quedamos con